un año después de casarme, mi vida cambió por completo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Hola, me llamo Marta, tengo 28 años y vivo en un pueblo llamado La Solana, en la provincia de Ciudad Real. Hace poco más de un año me casé con Javier, un hombre que tuvo que irse a trabajar durante una larga temporada a Sevilla, dejando atrás nuestra casa y a su padre, don Antonio, con quien vivo ahora. Nuestra casa es la antigua vivienda familiar, un lugar lleno de recuerdos y aromas de antaño. Don Antonio tiene cerca de 65 años, aunque su porte sigue siendo firme y elegante. Siempre impecable, con sus camisas bien planchadas y su forma de hablar pausada, cuida mucho los modales, algo que hoy en día se ve poco. Al principio me sentía un poco incómoda compartiendo el espacio con él. Vivir con un hombre mayor, aunque sea familiar, no es sencillo. Pero poco a poco, su bondad y sentido del humor hicieron que la convivencia fuera mucho más llevadera. Cada mañana me levanto y me pongo un vestido de lino claro, con botones en el pecho y un cinturón fino que resalta mi cintura. Suelo recoger mi cabello en un moño bajo y calzar unas bailarinas suaves, cómodas para mis quehaceres en la cocina. Don Antonio observa mis movimientos desde su sillón, sonriente y agradecido. A veces me señala dónde están las cosas, y otras simplemente se queda en silencio, con la manta sobre las piernas y la estufa de gas calentándole el cuerpo. Una mañana, mientras fregaba los platos, me llamó con su voz calmada: Marta, ¿me ayudas luego con lo de siempre, como ayer? Supe inmediatamente a qué se refería. Desde hace casi 3 semanas, le ayudo con sus inyecciones y a controlar su nivel de azúcar. Tiene diabetes tipo 2, y el médico insistió en que lleváramos un control estricto, después de cada comida, al despertar y antes de dormir, hasta 15 veces al día. Al principio se mostraba tímido al pedirme ayuda, pero pronto establecimos una rutina casi ritual. Yo saco el medidor, limpio su dedo con alcohol, y con el lancetazo él cierra los ojos. Yo también los cierro, como si en ese instante cuidarle fuera algo más que un simple gesto médico. Ese día noté algo distinto. Su mano sujetó la mía un instante más de lo habitual, con una calidez inesperada. No supe qué pensar, pero fingí que no lo había notado. Por la noche, antes de acostarnos, volvió a llamarme: Marta, ¿me haces otra vez la prueba antes de cenar? Espero que no te moleste. Asentí sin dudar. Me arrodillé frente a él para poder acceder mejor a su dedo, su mano estaba cálida y seca. Sentí su mirada fija en mí, recorriendo mi rostro, las finas tiras de mi camisón y el suave contorno de mi cuello. Pareces un ángel, Marta. No sé qué haría sin ti. Aparté la vista, sorprendida. Me gusta ayudarte, respondí, y él solo suspiró, con un peso que parecía aliviar y cargar al mismo tiempo. Guardé el medidor y sentí que el aire en la habitación se había vuelto denso, cargado, casi como antes de una tormenta de verano. Al día siguiente, todo se repitió, pero él empezó a pedirme ayuda casi cada hora, incluso durante la noche. Me sentía agotada, pero no podía negarme. Me elogiaba por mi paciencia, por la delicadeza de mis manos. Empecé a elegir vestidos con tejidos más gruesos pero con escotes discretos, o a ponerme medias finas bajo mi bata, como si quisiera ser vista, aunque no supiera por qué. Una mañana, saliendo de la ducha, lo encontré en el umbral, casi por accidente. Su mirada recorrió mi cuello húmedo y el toalla que apenas me cubría. Perdona, no sabía que aún no estabas vestida. Sonreí y dije que no pasaba nada. Pero a partir de ese momento, algo entre nosotros cambió, y empecé a sentir un cierto temor. Una semana pasó desde aquella mañana en toalla. Todo parecía igual, pero él estaba más callado, más pensativo. Hasta en las pruebas de azúcar se notaba su timidez, como si tuviera miedo de romper el delicado hilo invisible que nos unía. Marta, ¿hoy podemos saltarnos la prueba nocturna?, preguntó con voz tímida. ¿Por qué?, le respondí sorprendida. Solo quiero que descanses, ¿estás cansada? Me sentí fatigada, sí, pero algo dentro de mí se encogió. Parecía que él ya no quería que lo tocara, o tal vez había percibido lo que yo sentía. Ese día elegí un vestido con flores pequeñas y un escote amplio, de tejido tupido. Cubría casi todo, pero ajustaba la cintura. Dejé el cabello suelto, él una vez me dijo que le gustaba así. Cuando le llevé el medidor, sus ojos se detuvieron en mi muñeca.
Estás muy hermosa hoy, Marta. Respondí demasiado rápido, gracias. Me senté a su lado, y por primera vez puso su mano sobre mi cintura. Fue suave, cálida, como para ayudarme a mantener el equilibrio, pero sus dedos se movían con una ternura que me congeló el corazón. El medidor pitó y los números indicaban que todo estaba en orden. Mi cuerpo, sin embargo, ardía de una emoción extraña. Esa noche no pude dormir, recordaba su mirada, sus dedos apretándome, la calidez en mi costado. ¿Había sido accidental? ¿Lo deseaba yo también? Al día siguiente, él estaba tenso, sin mirarme a los ojos. La prueba fue silenciosa. Al salir, susurró, perdóname si no estoy bien. No importa, todo está bien, le corté. Él asintió, pero se notaba que se esforzaba por controlarse. Justo ese día llegó un paquete de Javier, mi marido. Dentro, una nota decía, Marta, para ti, mi diosa. Y un conjunto de lencería roja, fina, de encaje, claramente no para el día a día. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Guardé el conjunto en el armario, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Y si me lo pusiera? ¿Lo notaría él? ¿Reaccionaría? No debía pensarlo, estaba casada. Pero aquella noche, cedí a la tentación, me lo puse bajo la bata, para mí, para recordarme que soy mujer, deseada. Cuando me llamó para la prueba nocturna, caminé despacio, cada paso retumbando en mi pecho. Él estaba en pijama, con el pelo bien peinado, cansado pero con energía. Al inclinarme para coger el medidor, la bata se abrió un poco. Su mirada se deslizó hacia mi pecho, y se apartó bruscamente. Marta, susurró, si te pido que te vayas, ¿lo harías? No, contesté apenas, me quedaré si no te importa. Guardó silencio, luego posó su mano sobre mi hombro, sin bajar más. No me atrevo. No soy ciega. Cubrí su mano con la mía. No pasó nada inapropiado, ni palabras, ni toques indebidos. Solo una mirada, una mano sobre otra, y el aliento compartido en la penumbra. Desde aquella noche, algo cambió en nuestra casa. Por fuera, seguíamos con la rutina, las pruebas, la comida, las palabras. Pero entre nosotros se instaló un silencio tenso, un secreto sin nombre. Yo notaba sus miradas, no con deseo, sino con un respeto casi reverente, como si estuviera agradecido por mi presencia. Se volvió aún más cortés, casi ceremonioso, y eso solo hacía que la atmósfera fuera más densa. Cuando me acercaba con el medidor, él se alisaba la camisa y ajustaba el cuello, como si se preparara para una cita. Una tarde, justo antes de una tormenta, se fue la luz en la casa. Parece que la caja de fusibles otra vez, murmuró al levantarse del sillón. Te acompaño, dije, tengo una linterna pequeña. Bajamos al sótano, el olor a humedad y madera vieja nos envolvía. Él sostenía la linterna, yo llevaba la caja de herramientas. Al abrir la caja, resbalé en una baldosa mojada y me agarré a su hombro. Su mano se posó en mi cintura, mientras con la otra sujetaba la linterna que iluminaba mis caderas. Llevaba un vestido ligero de casa, con una tela tan fina que revelaba cada curva. Perdona, susurré. Él no respondió, solo me atrajo un poco hacia él, como por inercia. Mi espalda tocó su pecho. Fue solo un segundo, pero en ese instante había soledad, prohibición y calor. Cuando volvió la luz, se apartó rápidamente y murmuró, tenemos que tener cuidado, Marta. No debemos. No respondí. Más tarde, en mi habitación, vi su bata colgada. Quise abrazarla, sentir su aroma, tabaco, menta y su gel de ducha. Pasé los dedos por la tela suave y de repente me invadió un deseo extraño. Me senté en la cama, abrazando la bata, cerré los ojos. Me dio vergüenza, pero junto a la vergüenza había un anhelo ardiente de ser vista, necesaria, aunque fuera al borde del abismo. Al día siguiente, él tardó en salir de su cuarto. Cuando apareció, afeitado, con camisa y un nuevo perfume, sentí una punzada en el pecho. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Mejor. Pero no sé cómo mirarte ahora. ¿Para qué mirar si se puede sentir?
exclamé sin pensar y me asusté de mis propias palabras. Se acercó, paró a un paso de mí. Guardamos silencio, solo el eco de la quietud llenaba la habitación. Marta, empezó, nunca te tocaré, aunque sueñe con ello cada noche. Asentí, y en ese instante comprendí que ya me había tocado, mucho más allá de la piel. El otoño llegó con sus hojas doradas que caían en cinta sobre el camino. Cada día salía con la escoba a limpiarlas, y don Antonio me acompañaba, quedándose en la puerta o ayudando con una vieja escoba de madera. Trabajábamos en silencio, pero ese silencio estaba cargado de tensión. Sentía que si él rozaba mi mano, el mundo se detendría. Una tarde, me pasó su abrigo. No te resfríes, dijo al atarme el cinturón. Sus manos quedaron un momento más de lo habitual en mi cintura. Cuando se alejó, su mirada no era solo cálida, era hambrienta. Me giré y entré en la casa, con el corazón oprimido. Me asustaba lo fuerte que reaccionaba. Aquella noche soñé que estaba frente al espejo con la lencería roja de Javier, y sobre ella la bata de don Antonio. Me di la vuelta y él estaba detrás, mirándome con la misma intensidad. No me escondí. Abrí la bata. Desperté sudando, pensando que si él hubiera entrado, no lo habría detenido. Días después, lo encontré sin camisa en su cuarto, cambiándose el vendaje de la inyección. No tuvo tiempo de cubrirse. Su torso bronceado y fuerte no mostraba la edad, sino el cuidado de un hombre que aún se valora. Me acerqué a ayudar, temblando. ¿Dónde pongo la inyección?, pregunté con voz quebrada. Marta quiso decir algo, pero yo ya limpiaba su piel caliente, casi sin tocarla. Listo, susurré. Él se giró y nuestras caras quedaron muy cerca, demasiado. Si no te vas ahora, empezó, no me resistiré. No me fui. No hubo contacto, solo su aliento rozando mi mejilla, como un viento suave de otoño. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible que ya no podía justificarse como cuidado. Más tarde, en mi habitación, me quité la bata y me quedé en la lencería, abrazando su vieja camisa. Olía a él. Fue mi momento de debilidad. Quería sentir su presencia, pensar que estaba allí, junto a mí, en la almohada y la manta. A la mañana siguiente, no dijo ni una palabra. Pero su mirada era distinta, la de un hombre que ha entendido algo de sí mismo y de la mujer que tiene cerca. Por la noche, durante la rutina de las pruebas, dijo de repente, Marta, soñé contigo. Yo también, respondí. Asintió, como si lo entendiera. No podemos. Ya es tarde, susurré. Los últimos días de octubre trajeron niebla espesa y viento frío. La casa se heló y yo vestía su viejo cardigan gris, con los codos desgastados, pero tan cálido como sus manos. Don Antonio no decía nada cuando me veía así, solo me miraba. Ahora se levantaba antes que yo, preparaba té con menta y ponía el medidor siempre en el mismo lugar de la mesa. Marta, dijo un día, eres como el corazón. Si te detienes, yo también paro. No supe qué contestar. Quería llorar o correr a abrazarlo y olvidar todo. Olvida que no soy libre. Que no deberíamos. Que esto ya no es solo emoción. Aquella noche soñé de nuevo. Estábamos en una habitación oscura, él me sujetaba la muñeca, suave pero firme. No me aparté. Vestía su camisa, nada más. Le susurraba que siguiera. Desperté temblando. Esto ya no era imaginación. La verdadera tormenta llegó al final de la semana. Javier llamó por la noche, volvía en 3 días. Sentí un torbellino de alegría, culpa, miedo y rabia. Don Antonio, dije en la cena, mi marido regresa. Él asintió en silencio y miró por la ventana. Sabía que esto pasaría, pero no imaginé que sería tan difícil. Me acerqué. Él estaba en su sillón, con las manos apretadas. Puse mi palma en su hombro. Cubrió la mía y sentí un escalofrío. No hicimos nada, traté de decir, pero la voz me falló. A veces, no hacer nada es lo más aterrador. Me senté en el suelo frente a él, como siempre para las inyecciones. Esta vez el medidor quedó en la mesa. Simplemente nos quedamos en silencio.
Él acariciaba mi cabello lentamente, como despidiéndose. Eres la luz que nunca tuve. El calor que no sentía. Se inclinó y sus labios casi tocaron mi frente. Casi. No se atrevió. A la mañana siguiente me levanté y él ya no estaba. La cocina y la sala vacías. Su habitación, también. Sobre la cama, una nota. Marta, me fui al balneario que mencioné. Quería que recibieras a tu marido con el alma en paz. Que tu alma esté limpia y que todo te vaya bien. No me voy porque me hayas rechazado, sino porque no me reconozco y tengo miedo. Gracias por tu calor. Si alguna vez abres la puerta y me ves, solo recuerda que no te he olvidado. Antonio. Leí la carta con lágrimas cayendo sobre la mesa. Se había ido. Y en ese instante supe que ya no era la misma mujer que hace un año. Soy otra, con algo casi prohibido, casi mágico, pero muy real. Pasaron 3 días. Javier llegó. Lo recibí con el mismo cardigan gris. Me abrazó, olió mi cabello y susurró, hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad. Me apoyé en él, cerré los ojos, y sentí que alguien nos observaba. Salí al balcón y, al otro lado de la calle, junto a la parada de autobús, estaba él. Antonio, con una bolsa en la mano. Me miró fijamente, no sonrió, solo asintió una vez y se fue. Hace poco más de un año, en La Solana, mi vida parecía sencilla, casi un cuento tranquilo. Pero nada es tan simple cuando el amor y la soledad se entrelazan en una casa antigua, llena de ecos y susurros. Me llamo Marta, tengo 28 años y, desde que mi marido Javier se fue a Sevilla por trabajo, he vivido con su padre, don Antonio, en la vieja casa familiar. Él es un hombre de 65 años, de porte elegante y modales antiguos, que al principio me intimidaron, pero pronto descubrí su bondad y sentido del humor, que suavizaron la convivencia. La rutina diaria comenzó a girar en torno a sus cuidados. Don Antonio tiene diabetes tipo 2 y requiere que le controle el azúcar con frecuencia, hasta 15 veces al día. Lo que parecía un simple acto médico se convirtió en una coreografía íntima y silenciosa. Yo limpiaba su dedo, él cerraba los ojos, y en ese instante el tiempo se detenía. Poco a poco, empecé a sentir que sus miradas eran más largas, sus manos más cálidas. Un día, mientras le ayudaba con la inyección, sentí que su mano apretó la mía de forma inesperada, como si ocultara un secreto. No supe qué hacer, fingí que no había pasado nada, pero el aire cambió, se volvió denso, cargado de un deseo contenido. Con el paso de los días, sus llamadas para que le ayudara con las pruebas se hicieron más frecuentes, incluso de noche. Yo elegía con cuidado mis vestidos, buscando que su mirada se posara en mí, aunque no entendía bien por qué. Una mañana, al salir de la ducha, lo encontré parado en el umbral, observándome con una mezcla de timidez y admiración. Esa imagen quedó grabada en mi mente, yo, con la toalla apenas sujeta, y él, con su mirada profunda y silenciosa. Desde entonces, todo entre nosotros cambió, aunque intentábamos mantener la normalidad. La tensión creció en los gestos pequeños, su mano que rozaba mi cintura al ayudarme a equilibrarme, su mirada que recorría mi rostro y mi cuerpo con respeto y deseo contenido, sus palabras que me alababan y me hacían sentir especial. Pero había miedo en sus ojos, un temor a cruzar una línea invisible. Sin embargo, la noche en que me vestí con la lencería roja que Javier me había enviado, algo se rompió. Cuando me acerqué para la prueba, la bata se abrió y él desvió la mirada, incómodo, pero no pudo apartarse de mí. Me preguntó si me iría si se lo pedía, y yo respondí que no. No hubo más que una mano sobre mi hombro, una caricia tímida, un silencio entre nosotros que hablaba más que 1000 palabras. Desde entonces, el ambiente en la casa fue diferente. Mantuvimos las apariencias, seguimos con las rutinas, pero entre nosotros había un secreto que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Don Antonio se volvió más cortés, casi ceremonioso, y yo sentía su respeto y su admiración, mezclados con un deseo que ambos reprimíamos. En una noche de tormenta, cuando se fue la luz, bajamos juntos al sótano para revisar la caja de fusibles. En ese momento, el roce de su mano en mi cintura, el calor de su cuerpo cercano, hicieron que mi corazón latiera desbocado. Fue un instante fugaz, pero cargado de una emoción intensa y prohibida.
Cuando la luz volvió, él se apartó rápidamente y me advirtió que debíamos ser cautelosos, que no podíamos cruzar esa línea. Pero yo ya sabía que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Aquella noche, abrazando su bata, sentí un deseo inconfesable, un anhelo de estar cerca de él, de ser vista y deseada. Al día siguiente, su mirada era distinta, más profunda, y cuando me dijo que soñaba conmigo, supe que ambos estábamos atrapados en un juego peligroso de emociones y silencios. El otoño llegó con sus hojas doradas y el frío que se colaba en la casa. Don Antonio me acompañaba en mis tareas, y en esos momentos de silencio compartido, sentía que el mundo se detenía con solo rozar su mano. Cuando me pasó su abrigo y sus manos se demoraron en mi cintura, supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche, soñé con él, con la bata y la lencería roja, con una pasión contenida que me despertó temblando y deseando más. Un día, lo sorprendí sin camisa al cambiarse el vendaje. Su cuerpo fuerte y cuidado me dejó sin aliento, y al acercarme para ayudarle, sentí que cruzábamos una frontera invisible. Su aliento rozó mi mejilla y nuestras miradas se encontraron en un silencio cargado de deseo y miedo. Sabíamos que ya no era solo cuidado, que algo más profundo nos unía y nos atormentaba. Pero entonces llegó la tormenta final, la llamada de Javier anunciando su regreso en 3 días. El corazón me estallaba de emociones contradictorias. Dan Antonio y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que algo se acababa y que lo que habíamos compartido era un secreto que nadie debía descubrir. Él me llamó luz y calor y casi besó mi frente, pero no se atrevió. Al amanecer siguiente, ya no estaba. En su lugar, una carta que hablaba de miedo, de agradecimiento y de despedida. 3 días después, Javier volvió y me abrazó, notando que yo había cambiado, que había vivido algo que él no conocía. Y desde el balcón, vi a don Antonio alejarse, con una mirada que decía adiós y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Nuestra historia había dejado una marca indeleble, un secreto que aún no puedo olvidar, y que quizá, algún día, tenga que enfrentar. Vivía en La Solana, un pueblo donde el tiempo parecía avanzar despacio, pero dentro de aquella vieja casa, cada día traía un torbellino de emociones que apenas podía comprender. Soy Marta, 28 años, y desde que Javier se fue a Sevilla, la rutina con don Antonio se convirtió en mi mundo. Al principio, compartir espacio con un hombre mayor me intimidaba, pero él tenía esa mezcla de cortesía antigua y humor amable que hacía que todo fuera más liviano. Pero no todo fue fácil. La diabetes de don Antonio requería cuidados constantes. Yo me encargaba de medir su azúcar, una tarea que hacía casi con ritual, sacar el medidor, limpiar su dedo, pincharlo suavemente. Él cerraba los ojos, yo también, y en ese momento, parecía que estábamos conectados por algo más que un simple gesto médico. Lo que comenzó como un acto de cuidado se volvió una danza silenciosa, llena de miradas que se demoraban y toques que se quedaban un poco más de lo necesario. Con el tiempo, noté que el ambiente a nuestro alrededor cambiaba. Dan Antonio empezó a llamarme con más frecuencia, incluso en la madrugada, para que le ayudara con las pruebas. A veces, sus palabras eran un susurro agradecido, otras, un halago a mi paciencia y delicadeza. Yo, por mi parte, elegía mis vestidos con más cuidado, telas suaves, escotes discretos, medias finas que apenas se veían bajo la bata. No entendía bien por qué, pero sentía una necesidad de ser vista, de atraer su atención. Una mañana, al salir de la ducha, lo encontré parado en la puerta, como si fuera una imagen que había esperado sin saberlo. Su mirada recorrió mi cuello mojado, la toalla que apenas me cubría. Perdona, no sabía que aún no estabas vestida, dijo con voz suave. Sonreí y le aseguré que no había problema. Pero desde ese instante, algo invisible entre nosotros comenzó a cambiar, una tensión que se sentía en el aire, como una tormenta que se aproxima. Los días siguientes, sus llamadas para las pruebas aumentaron, y cada vez que me acercaba, él se arreglaba la camisa, alisaba el cuello, como si se preparara para un encuentro. Una tarde, mientras yo le ayudaba, su mano descansó suavemente en mi cintura. Fue un roce breve, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Él me miró con una mezcla de gratitud y deseo contenido, palabras que parecían no poder salir, atrapadas en la garganta. Esa noche, cuando me puse la lencería roja que había llegado en un paquete de Javier, sentí una mezcla de nervios y poder. No era para él,
o al menos eso me decía a mí misma, sino para recordarme que seguía siendo una mujer, a pesar de la soledad y la rutina. Cuando vino a buscarme para la prueba nocturna, su mirada se deslizó hacia mi pecho, y se apartó rápidamente, incómodo y sorprendido. Me preguntó si me iría si se lo pedía, y yo respondí que no. No hubo más que una mano posada en mi hombro, un silencio lleno de significado. Desde entonces, la casa se llenó de un silencio tenso y secreto. Seguíamos con la rutina, pero entre nosotros existía algo no dicho, una corriente invisible que nos mantenía cerca y al mismo tiempo a distancia. Él se volvió aún más cortés, sus gestos casi ceremoniosos, y yo sentía que cada mirada suya era un reconocimiento silencioso de lo que compartíamos. Una noche, cuando se fue la luz, bajamos al sótano a revisar la caja de fusibles. En aquel espacio oscuro y húmedo, su mano se posó en mi cintura mientras me sujetaba para que no cayera. La luz de la linterna iluminó mis caderas cubiertas por un vestido ligero, y sentí que el tiempo se detenía. Fue un instante breve, pero lleno de una intensidad que no pude ignorar. Cuando la luz volvió, se apartó rápidamente y me advirtió que debíamos ser cuidadosos, que no podíamos cruzar esa línea invisible. Aquella noche, abrazando su bata en mi habitación, sentí un deseo que no pude contener. Quería estar cerca de él, sentir su presencia, ser vista y deseada. Al día siguiente, su mirada era más profunda, y cuando confesó que soñaba conmigo, supe que estábamos atrapados en un juego peligroso de emociones que ninguno podía controlar. El otoño trajo con él las hojas doradas y el frío que se colaba en la casa. Don Antonio me acompañaba en las tareas del jardín, y en esos momentos de silencio compartido, sentía que cualquier roce podía detener el mundo. Cuando me pasó su abrigo y sus manos se demoraron en mi cintura, supe que lo que sentíamos ya no podía negarse. Esa noche soñé con él, con la bata y la lencería roja, con un deseo oculto que me despertó temblando y anhelando más. Un día, lo sorprendí sin camisa cambiándose el vendaje. Su cuerpo fuerte y cuidado me dejó sin aliento. Al acercarme para ayudarle, el aire se llenó de una tensión palpable. Su aliento rozó mi mejilla, nuestras miradas se encontraron en un silencio cargado de miedo y deseo. Sabíamos que habíamos cruzado una frontera invisible, una línea que no podía justificarse solo con cuidado. Pero entonces, llegó la tormenta final, la llamada de Javier anunciando su regreso en 3 días. Mi corazón estalló en 1000 emociones contradictorias. Don Antonio y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que algo terminaba y que nuestro secreto debía quedarse en las sombras. Él me llamó luz y calor, casi besó mi frente, pero no se atrevió. Al amanecer siguiente, ya no estaba. Una carta en su lugar hablaba de miedo, agradecimiento y despedida. 3 días después, Javier volvió y me abrazó, notando que yo había cambiado, que había vivido algo que él no conocía. Desde el balcón, vi a don Antonio alejarse, con una mirada que decía adiós y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Nuestra historia había dejado una marca indeleble, un secreto que aún me persigue y que quizás algún día tendré que enfrentar. Nunca imaginé que 1 año después de casarme, mi vida daría un giro tan inesperado en aquel pequeño pueblo manchego donde crecí. Me llamo Marta, tengo 28 años y desde que Javier, mi marido, partió a Sevilla por motivos laborales, he estado conviviendo con su padre, don Antonio, en la vieja casa familiar de La Solana. Él, un hombre de 65 años, impone respeto con su porte elegante y sus modales cuidados, pero también muestra una ternura y humor que han hecho que poco a poco mi miedo inicial se transforme en algo mucho más complejo. Cada mañana, me levanto con la intención de mantener las apariencias. Un vestido de lino claro que resalta mi figura, un moño bajo que deja mi cuello al descubierto y unas bailarinas cómodas que me acompañan durante el día. Don Antonio me observa desde su sillón con una sonrisa agradecida, silencioso pero presente. La diabetes que padece necesita cuidados constantes, y yo me he convertido en su enfermera diaria, midiendo su azúcar con precisión, limpiando sus dedos, pinchándolos suavemente. En esos momentos, él cierra los ojos y yo también, como si el acto fuera mucho más que una simple rutina médica. Pero aquella rutina empezó a adquirir un matiz distinto. Don Antonio comenzó a pedirme ayuda con más frecuencia, incluso a horas intempestivas. Sus palabras se llenaron de elogios hacia mí, halagando mi paciencia y la delicadeza de mis manos. Yo, sin entender bien por qué,
empecé a elegir vestidos con telas más gruesas pero con escotes discretos, medias finas que asomaban bajo mi bata, buscando sin saberlo ser notada, ser deseada. Una mañana, al salir de la ducha, lo encontré parado en la puerta, su mirada recorriendo mi piel mojada, la toalla que apenas sujetaba mis curvas. «Perdona, no sabía que aún no estabas vestida», murmuró con voz suave y tímida. Le aseguré que no había problema, pero desde ese día, algo invisible cambió entre nosotros, una tensión que se sentía en cada gesto, en cada silencio. Los días siguientes, sus llamadas para las pruebas de azúcar se hicieron constantes, y él comenzó a arreglarse la camisa, a alisar el cuello, como si se preparara para una cita. Una tarde, mientras le ayudaba, su mano descansó suavemente en mi cintura. Fue un roce breve, pero suficiente para que mi corazón se acelerara y el mundo se detuviera un instante. Su mirada era una mezcla de gratitud, deseo y miedo. Aquella noche, me vestí con la lencería roja que Javier me había enviado en un paquete reciente. La culpa y la emoción se mezclaban, pero me dije a mí misma que era para recordarme que seguía siendo mujer, que aún podía sentirme deseada. Cuando don Antonio vino a buscarme para la prueba nocturna, su mirada se deslizó hacia mi pecho y se apartó rápidamente, incómodo pero fascinado. Me preguntó si me iría si se lo pedía, y yo respondí que no. No hubo más que una mano posada en mi hombro, un silencio lleno de significado y promesas no dichas. Desde esa noche, la casa se llenó de un silencio tenso y un secreto compartido. Seguíamos con la rutina, pero entre nosotros existía algo no dicho, una corriente invisible que nos mantenía cercanos y a la vez separados. Don Antonio se volvió más cortés, sus gestos casi ceremoniosos, y yo sentía que cada una de sus miradas era un reconocimiento silencioso de lo que compartíamos. Una noche, cuando la tormenta amenazaba y se fue la luz, bajamos al sótano a revisar la caja de fusibles. En aquel espacio oscuro y húmedo, su mano se posó en mi cintura para sujetarme. La luz de la linterna iluminó mis caderas cubiertas por un vestido ligero, y sentí que el tiempo se detenía. Fue un instante breve, pero lleno de una intensidad que no pude ignorar. Cuando la luz volvió, se apartó rápidamente y me advirtió que debíamos ser cuidadosos, que no podíamos cruzar esa línea invisible. Aquella noche, abrazando su bata en mi habitación, sentí un deseo que no pude contener. Quería estar cerca de él, sentir su presencia, ser vista y deseada. Al día siguiente, su mirada era más profunda, y cuando confesó que soñaba conmigo, supe que estábamos atrapados en un juego peligroso de emociones que ninguno podía controlar. El otoño trajo consigo hojas doradas y un frío que se colaba en la casa. Don Antonio me acompañaba en las tareas del jardín, y en esos momentos de silencio compartido, sentía que cualquier roce podía detener el mundo. Cuando me pasó su abrigo y sus manos se demoraron en mi cintura, supe que lo que sentíamos ya no podía negarse. Esa noche soñé con él, con la bata y la lencería roja, con un deseo oculto que me despertó temblando y anhelando más. Un día, lo sorprendí sin camisa mientras cambiaba el vendaje. Su cuerpo fuerte y cuidado me dejó sin aliento. Al acercarme para ayudarle, el aire se llenó de una tensión palpable. Su aliento rozó mi mejilla, y nuestras miradas se encontraron en un silencio cargado de miedo y deseo. Sabíamos que habíamos cruzado una frontera invisible, una línea que ya no podía justificarse solo con cuidado. Pero entonces, llegó la tormenta final, la llamada de Javier anunciando su regreso en 3 días. Mi corazón estalló en 1000 emociones contradictorias. Don Antonio y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que algo terminaba y que nuestro secreto debía quedarse en las sombras. Él me llamó luz y calor, casi besó mi frente, pero no se atrevió. Al amanecer siguiente, ya no estaba. En su lugar, una carta hablaba de miedo, agradecimiento y despedida. 3 días después, Javier volvió y me abrazó, notando que yo había cambiado, que había vivido algo que él no conocía. Desde el balcón, vi a don Antonio alejarse, con una mirada que decía adiós y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Nuestra historia había dejado una marca indeleble, un secreto que aún me persigue y que quizás algún día tendré que enfrentar. No puedo olvidar aquel momento en que la rutina diaria se convirtió en un torbellino de emociones inesperadas. Mi nombre es Marta, tengo 28 años y vivo en La Solana, un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha donde la vida parece lenta, pero donde mi corazón latía con una intensidad que jamás imaginé.
Don Antonio, el padre de mi marido Javier, es un hombre de 65 años, de porte elegante y modales antiguos. Desde que Javier partió a Sevilla por trabajo, hemos compartido la vieja casa familiar. Al principio, convivir con un hombre mayor me resultaba extraño, casi incómodo, pero su bondad y sentido del humor hicieron que la relación se suavizara. Cada día comenzaba con la rutina de cuidar su diabetes, midiendo su azúcar hasta 15 veces al día. Lo que parecía un acto simple se transformaba en un ritual íntimo, limpiaba sus dedos, él cerraba los ojos, y yo también, como si en ese instante compartiéramos algo más profundo. Poco a poco, sentí que sus miradas se demoraban, sus manos eran más cálidas, y el silencio entre nosotros se llenaba de palabras no dichas. Una noche, mientras le ayudaba con la prueba de azúcar antes de cenar, su mano rozó mi cintura. Mi corazón se aceleró y el tiempo pareció detenerse. Su mirada me recorrió con una mezcla de gratitud y deseo, y aunque intenté apartarla, la tensión era palpable. Fue entonces cuando don Antonio me llamó Ángel, y aunque intenté mantener la compostura, sentí que algo dentro de mí cambiaba para siempre. Esa misma semana, llegó un paquete de Javier con una nota que decía: Marta, para ti, mi diosa, junto a un conjunto de lencería roja, delicada y provocativa. Guardé el paquete en el armario, pero la idea de usarla me rondaba la mente, como un fuego que necesitaba ser avivado. Una noche, cedí a la tentación y me la puse bajo la bata, solo para mí, para sentirme mujer, deseada. Cuando don Antonio vino a buscarme para la prueba nocturna, la bata se abrió un poco y sentí su mirada posarse en mí, rápida y sorprendida. Me preguntó si me iría si se lo pedía, y yo respondí que no. Su mano se posó en mi hombro, pero no bajó más. Fue un momento cargado de emociones contenidas, un silencio que decía más que 1000 palabras. Desde entonces, el ambiente en la casa cambió. Mantuvimos la rutina, pero una tensión secreta se instaló entre nosotros. Don Antonio se volvió más cuidadoso en sus modales, casi ceremonioso, y yo sentía que cada mirada suya era un reconocimiento silencioso de lo que compartíamos. En las tareas diarias, su cercanía me hacía sentir vulnerable y deseada a la vez. Una noche, durante una tormenta, la luz se fue en la casa y bajamos juntos al sótano para revisar la caja de fusibles. En medio de la oscuridad y la humedad, su mano se posó en mi cintura para sujetarme cuando resbalé. La linterna iluminó mis caderas cubiertas por un vestido ligero, y sentí una oleada de deseo y miedo. Fue un instante fugaz, pero suficientemente intenso como para cambiarlo todo. Cuando volvió la luz, se apartó rápidamente y me advirtió que debíamos ser cautelosos, que no debíamos cruzar esa línea invisible. Aquella noche, abrazando su bata en mi habitación, sentí un calor desconocido, un anhelo que no había sentido antes. Quería que él me viera, que me deseara, aunque fuera en secreto. Al día siguiente, su mirada era más profunda, y cuando me confesó que soñaba conmigo, supe que estábamos atrapados en un juego peligroso del que ninguno quería escapar. El otoño se instaló con sus hojas doradas y el frío que se colaba en la casa. Don Antonio me acompañaba en las tareas del jardín, y en esos momentos silenciosos, cada roce de sus manos me hacía temblar. Cuando me pasó su abrigo y sus dedos se demoraron en mi cintura, sentí que lo que sentíamos ya no podía negarse. Esa noche, soñé con él, con la bata y la lencería roja, con un deseo oculto que me despertó temblando y deseando más. Un día, lo encontré sin camisa mientras cambiaba el vendaje. Su torso bronceado y fuerte me dejó sin palabras. Al acercarme para ayudarle, el aire se llenó de una tensión palpable. Su aliento rozó mi mejilla y nuestras miradas se cruzaron en un silencio cargado de miedo y deseo. Sabíamos que habíamos traspasado una frontera invisible, una línea que ya no podía justificarse solo con cuidado. Pero entonces, la llamada de Javier anunciando su regreso en 3 días fue como un golpe. Mi corazón estalló en 1000 emociones contradictorias: alegría, culpa, miedo y deseo. Don Antonio y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que algo terminaba y que nuestro secreto debía permanecer oculto. Él me llamó luz y calor, casi besó mi frente, pero no se atrevió. Al amanecer siguiente, ya no estaba. En su lugar, una carta hablaba de miedo, agradecimiento y despedida. 3 días después, Javier volvió y me abrazó, notando que yo había cambiado, que había vivido algo que él no conocía. Desde el balcón,
Vi a don Antonio alejarse, con una mirada que decía adiós y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Nuestra historia había dejado una marca indeleble, un secreto que aún me persigue y que quizás algún día tendré que enfrentar. Aquel día en que don Antonio desapareció, dejándome sola con la carta que apenas podía sostener en mis manos, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi nombre es Marta, tengo 28 años, y en La Solana, el pequeño pueblo que me vio crecer, viví una historia que jamás olvidaré, un secreto que marcó mi alma para siempre. Después de su partida, la casa se sintió vacía, como si el aire mismo hubiera perdido su peso. Las paredes, acostumbradas a su presencia firme y a sus silencios cargados de significado, ahora resonaban con un eco frío y solitario. Yo seguía con la rutina, con las mediciones de azúcar, con la preparación de las comidas, pero todo parecía diferente, como si cada gesto estuviera teñido por la ausencia. No podía dejar de pensar en él, en sus miradas, en sus manos que rozaban mi cintura con una delicadeza que me hacía temblar. Recordaba la noche en que me pidió que no hiciera nada, que no cruzáramos esa línea, y como esa misma noche me quedé abrazada a su bata, sintiendo su olor, su calor invisible. Había una mezcla de culpa y deseo que me consumía por dentro, y no sabía cómo lidiar con eso. Cuando Javier regresó, todo parecía volver a la normalidad en apariencia. Me recibió con un abrazo cálido, oliendo mi cabello como si buscara en mí la esencia que había cambiado. «Hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad», me susurró. Cerré los ojos y me apoyé en él, pero en mi interior, la sensación de ser observada persistía. Salí al balcón y lo vi, al otro lado de la calle, junto a la parada de autobús. Don Antonio estaba allí, con una bolsa en la mano, mirándome fijamente. No sonrió, solo asintió una vez y se alejó sin decir palabra. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, un adiós silencioso que me dejó con más preguntas que respuestas. Me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto, como un hombre mayor, el padre de mi marido, y yo, una mujer joven y casada, habíamos compartido algo tan intenso y prohibido. Pensaba en las noches en que sus dedos se demoraban en mi cintura, en sus susurros llenos de ternura y en la tensión invisible que nos mantenía juntos y separados a la vez. A veces, me sorprendía recordando su voz, esa mezcla de cansancio y alivio cuando me pedía ayuda con las pruebas, o como sus ojos se cerraban confiados mientras yo cuidaba de él. Era como si entre nosotros existiera un lenguaje secreto, una conexión que nadie más podía entender. Pero también sentía miedo. Miedo a lo que podría haber sido, a lo que nunca sería, a las fronteras que habíamos cruzado sin quererlo. Me preguntaba si don Antonio había luchado con sus propios demonios, con sus deseos reprimidos y su lealtad hacia su hijo. Y me preguntaba cómo yo podía reconciliar esos sentimientos encontrados dentro de mí. En el fondo, sabía que esta historia no terminaría con su partida. Había dejado una huella indeleble en mi corazón, un fuego que ardía en silencio, esperando ser comprendido, aceptado o tal vez olvidado algún día. Pero por ahora, solo podía vivir con la certeza de que nada volvería a ser igual, y que aquel verano en La Solana había cambiado mi vida para siempre. Nunca imaginé que la vida en La Solana, con sus calles tranquilas y cielos abiertos, pudiera albergar secretos tan intensos y dolorosos. Soy Marta, y después de la partida de don Antonio, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía en un abismo de incertidumbre. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Pasaron los días, y aunque intentaba retomar la normalidad con Javier, sentía que algo invisible me seguía, una sombra que no podía dejar atrás. Una tarde, mientras arreglaba la casa, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. La voz al otro lado era suave, casi un susurro: «Marta, necesito verte». No puedo seguir así. Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo, acepté. Quedamos en un pequeño café en Alcázar de San Juan, un lugar discreto y apartado, perfecto para encuentros secretos. Cuando entré, lo vi, don Antonio, con el rostro cansado pero con una mirada llena de urgencia y miedo. No esperaba que regresara tan pronto, y menos para buscarme. «Lo siento, Marta», comenzó, «no podía quedarme lejos sin decirte la verdad». Su voz temblaba, pero sus ojos eran sinceros. Me contó que había estado luchando con sus sentimientos, con la culpa de lo que había pasado entre nosotros. «Nunca quise hacerte daño, ni a Javier, ni a ti», dijo con pesar.
pero no puedo negar lo que siento. Sentí que mi mundo se tambaleaba. ¿Cómo podía ser que el hombre que había partido en silencio regresara con una confesión que ponía todo en jaque? Pero había más. Dan Antonio reveló algo que nadie esperaba. No soy el único que ha sentido esto. En este pueblo, en esta familia, hay secretos que han permanecido ocultos durante generaciones. Yo solo soy el último en llevar esta carga. Me quedé sin palabras, intentando asimilar aquella confesión. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz suave. Él bajó la mirada y continuó: hay historias de amores prohibidos, de pasiones ocultas, de sacrificios silenciosos. Y ahora, tú y yo somos parte de esa historia. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. No solo habíamos vivido algo prohibido, sino que éramos herederos de un legado oculto, una cadena invisible que nos unía más allá de lo que imaginábamos. Sentí miedo, confusión, pero también una extraña sensación de pertenencia. Don Antonio me pidió perdón una vez más y me pidió que guardara su secreto. No puedo enfrentar esto solo, dijo. Necesito que confíes en mí, que me ayudes a encontrar una manera de romper este ciclo. Salí del café con la mente llena de dudas y el corazón dividido. ¿Qué camino debía seguir? ¿Cómo enfrentaría a Javier, a la familia, a mí misma? Y, sobre todo, ¿qué secretos más ocultaba la Solana, mi pueblo tranquilo, que ahora parecía estar envuelto en un misterio mucho más profundo y oscuro? Aquella tarde marcó el comienzo de una búsqueda que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y el destino que parecía estar escrito en las sombras. No sabía qué encontraría, pero estaba segura de que nada volvería a ser igual. La llamada de don Antonio aquella tarde en Alcázar de San Juan fue solo el principio de un camino que jamás imaginé recorrer. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, intentando ordenar los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Soy Marta, y lo que comenzó como un secreto entre dos almas solitarias se había convertido en un misterio que involucraba a toda una historia familiar y a la Solana misma. Don Antonio me pidió que lo acompañara a la antigua biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento lleno de libros y documentos olvidados, donde se guardaban los archivos más antiguos de la región. Aquí, dijo con voz baja y seria, están las raíces de todo lo que nos ha marcado, las historias que nadie se ha atrevido a contar. Entramos en la fría estancia, y mientras él buscaba entre los estantes, me explicó que nuestra familia, y otras familias del pueblo, habían vivido amores y secretos prohibidos que se remontaban a varias generaciones. Hay cartas, diarios, y documentos que hablan de pasiones ocultas, de pactos silenciosos para proteger reputaciones, pero también de corazones rotos y sueños sacrificados. Pasamos horas revisando aquellos textos antiguos. Encontramos cartas de amor clandestinas entre miembros de familias rivales, relatos de encuentros furtivos bajo la luz de la luna, y confesiones que hablaban de deseos reprimidos, de renuncias por lealtad y miedo al que dirán. Cada página parecía contar una historia paralela, una red invisible que había tejido generaciones enteras, atrapándolas en un ciclo de silencio y ocultamiento. Mientras leía una de esas cartas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una misiva que hablaba de un amor prohibido entre un antepasado de don Antonio y una joven del pueblo, una pasión que había terminado en tragedia. Esto explica muchas cosas, murmuró él, la forma en que hemos vivido, la distancia que siempre hubo, los silencios que pesaban más que las palabras. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que no éramos solo víctimas de esa historia, sino también protagonistas. Marta, dijo don Antonio, nuestro vínculo no es casualidad. Somos parte de un destino que busca romper esas cadenas, pero para lograrlo, debemos ser valientes. Sentí que la responsabilidad me pesaba en el pecho, pero también una fuerza nueva, inesperada. Dan Antonio me propuso que juntos investigáramos más, que desenterráramos la verdad para liberarnos de ese legado oscuro. No será fácil, advirtió, pero si no lo hacemos, seguiremos atrapados en este ciclo. Salimos de la biblioteca con una mezcla de miedo y determinación. La Solana, ese pequeño pueblo que parecía tan tranquilo, ocultaba secretos profundos, y nosotros éramos los encargados de enfrentarlos. Sabía que a partir de ese momento, mi vida cambiaría para siempre, y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Mientras caminábamos bajo el cielo gris, pensé en Javier,
en el hombre que amaba y al que había traicionado sin querer, y en la incertidumbre de un futuro donde nada sería igual. Pero también sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito, una razón para luchar contra las sombras que nos acechaban. La historia apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar las consecuencias. Nunca imaginé que aquel pueblo tranquilo, con sus calles estrechas y sus casas de ladrillo viejo, pudiera esconder secretos tan profundos y dolorosos. Soy Marta, y ahora sé que la Solana guarda en su alma heridas invisibles, cicatrices de amores prohibidos y pasiones que la historia quiso enterrar. Pero esos secretos no son solo historias antiguas, están vivos en nosotros, en don Antonio y en mí, en nuestro vínculo prohibido pero inevitable. Cada día que pasaba, sentía como el peso de ese legado me aplastaba y me elevaba al mismo tiempo. La verdad que habíamos descubierto en la biblioteca no solo explicaba el pasado, sino que desataba en mí una tormenta de emociones que no podía controlar. La mezcla de miedo, deseo, culpa y esperanza me envolvía por completo. Don Antonio y yo habíamos decidido seguir investigando, desenterrar cada rincón oscuro de nuestra historia familiar y del pueblo. Pero no estábamos preparados para lo que encontraríamos. Documentos ocultos, fotografías antiguas y diarios secretos revelaban no solo amores clandestinos, sino también traiciones, pactos y sacrificios que habían marcado el destino de muchas generaciones. En una de esas noches, mientras revisábamos unos viejos manuscritos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a don Antonio, con su expresión seria pero llena de una intensidad que me recorrió el cuerpo. Marta, susurró, esto no es solo historia. Esto es lo que somos. Y debemos decidir qué queremos ser a partir de ahora. El tiempo parecía detenerse cuando nuestras miradas se encontraron. En ese instante, la tensión contenida explotó en un suspiro compartido, en una caricia que no se atrevía a hacer más pero que lo decía todo. Era como si el destino nos hubiera unido para romper las cadenas del pasado, pero también para enfrentarnos a un futuro incierto. Las noches se volvieron un juego peligroso entre la razón y el deseo. Cada toque, cada susurro, era un equilibrio precario entre lo permitido y lo prohibido. Sentía su mano en mi cintura, su aliento en mi cuello, y a la vez sabía que estábamos al borde del abismo. La culpa me devoraba, pero la pasión me mantenía viva. Un día, mientras caminábamos por el campo cubierto de hojas doradas, don Antonio me tomó la mano con firmeza y me dijo, Marta, debemos ser fuertes. Javier volverá pronto, y no podemos ocultar lo que hemos vivido. Pero tampoco podemos renunciar a lo que sentimos. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco profundo. ¿Cómo enfrentaríamos esa verdad? ¿Cómo explicar lo inexplicable? La realidad nos golpeaba con fuerza, pero también nos daba la oportunidad de elegir nuestro destino. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una carta anónima llegó a la casa, amenazando con revelar nuestro secreto. El miedo se apoderó de nosotros, y la presión aumentó hasta casi rompernos. Pero en medio de la tormenta, descubrimos que no estábamos solos, había quienes querían ayudarnos, quienes también deseaban romper el silencio que oprimía a la Solana. La historia había llegado a su punto álgido, y yo sentía que estaba al borde de un precipicio, con el corazón en llamas y la mente nublada. El destino nos había lanzado a un juego peligroso, y solo nos quedaba decidir si queríamos ser víctimas o protagonistas de nuestro propio futuro. Mientras el viento frío de noviembre azotaba las ventanas, supe que la próxima decisión marcaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y aunque el miedo me atenazaba, una parte de mí ansiaba esa libertad, ese fuego que solo el amor prohibido puede encender. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para enfrentarla, sin importar el precio. El aire frío de aquella noche de noviembre envolvía la vieja casa en la Solana, y yo, Marta, me sentía atrapada en un torbellino de emociones que amenazaban con destruirlo todo. Don Antonio y yo habíamos llegado al límite, entre secretos desvelados y pasiones prohibidas, y el regreso de Javier se acercaba como una tormenta imparable. En la penumbra de la sala, mientras la lluvia golpeaba los cristales, don Antonio me tomó las manos con una fuerza que ocultaba su fragilidad. Marta, susurró con voz quebrada, esto que hemos vivido es nuestro secreto, pero también nuestra condena. No sé qué nos espera, pero sé que no podemos seguir huyendo. Sentí como el peso de sus palabras se clavaba en mi pecho, y al mirarlo a los ojos, vi reflejado el mismo miedo que yo sentía. El hombre que había sido mi cuidador,
mi confidente, ahora era también el guardián de un deseo que rozaba lo imposible, y ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté frente a la ventana y observé las calles mojadas, pensando en Javier, en don Antonio, en mí misma. ¿Cómo habría cambiado mi vida si no hubiera cruzado esa línea invisible? ¿Podría alguna vez perdonarme por lo que había sentido? Pero, sobre todo, podría perdonar a don Antonio por haber despertado en mí un fuego que no sabía apagar. Al amanecer, un silencio denso llenó la casa. Don Antonio ya no estaba. Solo quedaba una nota, escrita con su letra firme y temblorosa. Marta, me voy para que puedas decidir quién quieres ser. No pretendo ser un obstáculo, sino un recuerdo. Cuida de ti y de aquellos a quienes amas. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro mientras sostenía aquella carta, sintiendo que una parte de mí se desgarraba y otra renacía con fuerza. Javier regresaría pronto, y yo tendría que enfrentar la verdad, la mía y la de todos los que habíamos sido atrapados en esta red invisible de secretos y pasiones. La puerta se abrió y Javier apareció en el umbral, con esa mirada que siempre había sido mi refugio y mi tormento. Me abrazó con ternura y me susurró, ¿estás bien? Y en ese instante, supe que la vida nos pondría a prueba como nunca antes. Pero también supe que, aunque el camino fuera incierto y lleno de sombras, había aprendido a ser valiente, a enfrentar mis miedos y a aceptar que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa y peligrosa que existe. Mientras Javier me sostenía, sentí una presencia detrás de mí, un susurro en el viento que parecía decir que nuestra historia no había terminado, que aún quedaban secretos por revelar y destinos por cambiar. Y así, con el corazón latiendo al borde del abismo, me preparé para enfrentar un futuro incierto, sabiendo que en la Solana, bajo sus cielos cambiantes, nada volvería a ser igual. ¿Seremos capaces de romper las cadenas del pasado, o quedaremos atrapados para siempre en este juego de sombras y deseo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, nuestra historia apenas acaba de comenzar.